el aparato digestivo como línea importante el ángulo del Graves, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de las alteraciones en boca, en la parte de dentición, toda la cavidad bucal, glándulas bucales, trastornos de deglución. Importante los trastornos de deglución, habíamos hablado de las alteraciones neurodegenerativas. Fácil. Revisa y si vas a reclamar algo, revisa. Bien, ¿no? Solo para repasar, habíamos hablado de los trastornos de la deglución. Habíamos comentado que los trastornos de este tipo neurológicos son los más importantes: esófago y acalasia. Hemos hablado de la acalasia. Chicos, no van a entrar tanto en el repaso de acalasia, porque obviamente eso lo van a ver ustedes en gastroenterología, ¿no? Lo que quiero que fijen solo es lo que conversamos acá, lo más importante, porque esta clase es de nutrición, no es de fisiopatología. ¿Ya? ¿Conforme? Sí, conforme, ¿no? Yo se los aseguro que básicamente lo que estoy repasando y lo que los estoy limpiando acá les va a servir, incluso para sus mismas clases de gastroenterología. Habíamos dicho que acalasia son trastornos no muy peruanos, que digamos, son trastornos más europeos. Habíamos hablado de la anatomía del esófago, que es muy importante que la recordemos, porque de ahí depende todas las alteraciones de estas enfermedades del esfínter superior, músculo isquioso superior, estenizo inferior y los núcleos que controlan estos movimientos, ¿no? El núcleo antiguo, el núcleo dorsal, el núcleo del vago, los nervios. Habíamos visto que el esófago no tiene serosa, tiene todas las demás capas, la externa, la interna, los dos plexos conocidos, ¿no? El plexo submucoso, el Meissner, y el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Es uno de los más importantes. Esto es la parte del pico de pájaro, punta de lápiz, que hace con acalasia. Ahí vemos esto, es página 90%. Habíamos hablado de la diferencia entre el reflujo y la regurgitación. Reflujo gastroesofágico como regurgitación. En la parte de alimentación, líquidos calientes importantes en acalasia, ¿no? Estar más tiempo una enfermedad de reflujo. Esto creo que no hay mucha importancia. El esófago de barrer como cambio de epitelización y riesgos de los adenocarcinomas, ¿no? Epitelio columnar, epitelio escamoso, con células que quizás es lo básico que tenemos que ver. Y obviamente la terapia nutricional, que es la que está prácticamente, esta es la única lámina que nos interesa, que es la de base, el pulso, ¿no? Y nos dice básicamente el tema del tabaquismo, el alcohol, ¿no? El tema de comer rápido, la obesidad, que vamos a ver casi en toda la parte, lo hemos visto ya en toda la parte de nutrición. Listo, estar 2 horas antes de dormir, de cena, eso es creo la mayoría de las enfermedades digestivas, que no te puedes echar a descansar, ¿verdad? 2 horas después. Como tratamiento básico, igual solamente conocer los receptores de histamina, los IPPs, como inhibidores de bomba de protones, que son los tratamientos pilares para este tipo de tratamientos médicos. Si no funcionan estos tratamientos médicos, normalmente pasan a derivar a los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Que los hacen ya sea con cortes o con nudos, ¿no? Las funduplicaturas que realizan y los cortes que realizan los cirujanos. El interno del hiato, ¿cuál creen que sea la primera causa? Sí, la obesidad, posiblemente, ¿no? Enfermedades de úlcera péptica, habíamos hablado, y acá recordar la importancia de ácidos gástricos, de la primera causa, como el Helicobacter pylori, las células que producen estos ácidos, si no nos tenemos que olvidar, varietales, principales,
qué produce, por eso de acá tiene que regresar a la primera parte. Hablamos de los sinógenos como forma inactiva de la digestión de proteínas, el pepsinógeno, esa es pregunta para que caiga, igual que donde se produce la vasopresina, ¿verdad? Con el grupo cayó. Igual, pregunta es ¿dónde se produce la pepsina? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, la pepsina no se produce en ninguna célula, ¿verdad? La pepsina no se produce en ninguna célula, ¿o sí? ¿Qué produce la pepsina? El pepsinógeno es el que se produce, porque la pepsina ya es su forma activa, ¿cierto? Muy bien. La circulación de Forres, los niños mecánicos. Esta es la máquina clásica que van a verla siempre, desde acá más o menos llevan tomando medicina. Entonces, cantidad de comida, irritantes, fumar, tratamientos de úlcera péptica, esta es la lámina que nos interesa en nutrición, ¿no? Tractos de los intestinos inferiores, digestión, todo lo que corresponde a la malnutrición, ¿verdad? Correas, fibrosis quística. Yo les había comentado que este tema de fibrosis quística no sé por qué tanto interés por acá, porque no es muy común, pero sí he visto que lo repasan mucho. Entonces, a ustedes más que les vaya a servir, es más que les van a preguntar, porque fibrosis quística incluso he visto que está en los exámenes de representado médico. La enfermedad inflamatoria intestinal. Ese sí es muy común, ¿cierto? El famoso intestino irritable. Muy bien, ustedes lo dejaron. A ver. Esta es pregunta clásica también, ¿no? Una parte de ahorita que habíamos visto ayer, los temas de gluten, ¿no? ¿Qué alimentos tienen gluten? Trigo, cebada, centeno, como rosario, y eso deben de saber esto, como un rosario. Y la avena, que en algunos países mezclan, por eso hay muchas literaturas que dicen que la avena también, pero es porque hay mucha mezcla del trigo con la avena en algunas cosechas. Entonces, básicamente por eso creo que también la avena la ponen entre comillas. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar con lo que corresponde. Esta clase, como les digo, también es larga, pero para parte nutricional es corta. ¿Listo? Entonces, nutrición y enfermedades renales. Para ir hablando algo de los riñones, pues sabemos que filtran enormes cantidades de líquido, dice que es aproximadamente 1.5 litros por minuto, ¿no? Y reabsorben y devuelven la mayor parte de este líquido al sistema vascular para mantener la sangre circulatoria. La unidad funcional del riñón es el nefrona. Muy bien. Entonces tenemos partes, estructura de la nefrona, una arteriola, otra eferente, ¿no? El glomérulo, que es tan importante, la cápsula de Bowman, membranas que las envuelven, el túbulo convolucionado proximal, el sargento, el porción descendente, el porción ascendente, túbulo convolucionado distal, el conductor, son porque ya lo hemos visto varias veces. Y cada una de estas partes pues tiene una absorción importante. Dentro de estas, la función de estas células funcionales, solo las proteínas y las células sanguíneas más grandes, ¿no?, permanecen en la sangre circulando, ¿no? Cuando esto sale del glomérulo a través de la arteriola eferente. Hasta ahí nos dice que las proteínas y las células minerales deben quedar dentro de la sangre, no deben pasar a los túbulos, ¿no es cierto? La tasa de filtración glomerular, glomerular es la velocidad, como parte teórica, la velocidad a la que el glomérulo filtra la sangre. Este es el método que se utiliza actualmente para controlar la función renal y la deficiencia, definir los estadios, ¿no?, de esta enfermedad. Entonces, la función renal tiene un control de la tasa de filtración. Sabemos que existen varios grados y obviamente nos referimos a esta fórmula para
bueno, a las fórmulas que dan esta tasa, ¿no? Esta velocidad de filtración. Entonces tenemos fórmulas que ya son conocidas, estas ya las hemos visto varias veces también. La primera fórmula que hemos conocido desde antes es la fórmula de Kirchhoff-Gauss, ¿no? Esta ya no se utiliza, pero es la primera que aprendimos, ¿no? Luego la MDRD, luego la CKD-EPI de 2019 y actualmente ¿cuál estamos usando? La del 21, ¿ven? Diversas ecuaciones de estimación de la tasa de filtración glomerular utilizan la creatinina sérica junto con la combinación de la edad y el sexo y la raza. Por eso ustedes tienen en sus aplicativos también raza, ¿no? Raza, por eso, pero actualmente en la última, la ecuación de la creatinina en la CKD-EPI del 21 se desarrolla a partir de los mismos datos de la ecuación del 2009, pero sin el coeficiente para la tasa. Y esta es ahora la ecuación recomendada para estimar la tasa, ¿ya? La tasa de filtración. Muy bien, entonces solamente esta tabla es importante, bueno, esta la vamos a revisar nuevamente en la enfermedad renal crónica, pero es básicamente la que sabemos que existen para ver los estadios, ¿no? Tenemos los 5 estadios de enfermedad renal crónica que tienen mucho que ver obviamente con la tasa de filtración glomerular. Es importante también los coeficientes de albúmina y creatinina, entonces eso vamos a conversarlo también en la parte de enfermedad renal crónica. Dice las normas asistenciales actuales definen a la enfermedad renal crónica como una tasa de filtración menos de 60 mililitros minuto. Hasta ahora sí es muy vigente porque las revistas y las uniones de nefrología pues han visto algunas alteraciones en modificar este tipo de alteraciones en uniones. Unos dicen que deberían contar con una tasa incluso mayor, otros dicen que no es cierto porque tanto del hombre como la mujer la tasa no es la misma y estas tablas en realidad no hay mucha diferencia. Por eso tanta diferencia entre las fórmulas que se han visto. En el tiempo por edad más o menos ya vamos dividiendo la tasa de filtración. Y por ese motivo hasta ahora seguimos con esto, no menos de 60. Es actualmente ya aún consideramos como una enfermedad renal. Y obviamente durante 3 o más, o de 3 o más, ¿no? Durante 3 o más meses. Y una relación albúmina-creatinina en orina más de 30 miligramos diarios, ¿no? Albúmina-creatinina. Componentes tubulares, ¿no? Una membrana con borde de cepillo que contiene miles de microvellosidades aumentan enormemente la superficie, este es un estudio controlado proximal, ¿no? Esta según suele absorber la glucosa, aminoácidos, así como aproximadamente el 80% de agua. Entonces, de que el túbulo proximal supuestamente aparentemente es corto, pues por este enorme borde de cepillo que tiene, por lo muy parecido al intestino, y microvellosidades pues hacen un amplio espacio para absorber tanta cantidad de agua que es casi todo, ¿verdad? Glucosa y aminoácidos. El 20% restante de ese líquido filtrado que entra en el asa de gente, aquí se produce un importante intercambio de sodio y todo. Vamos a ver una imagen de eso para que también nos demos cuenta. El índice de agua, estos líquidos mantienen una presión osmótica necesaria para conectar la orina a su espacio. El tubo distal se produce la selección de iones de hidrógeno necesaria para controlar el líquido ácido-base. Aquí se absorbe más sodio, ¿no? Y ahí entra más la diferencia de algunas hormonas como la testosterona. Entonces, creo que acá importante es que en la parte del tubo distal están más los iones de hidrógeno, como vamos a estar viendo en la imagen. Entonces la orina dice concentrada se produce en la sección del túbulo colector mediante la siguiente sección. Entonces hay dos, una influencia de la hormona antidiurética, que es la que vimos que actúa en los túbulos colectores, ¿no? En los sectores, se había preguntas incluso, y
y la presión osmótica de líquido circulante denso en la zona central del medio. La orina concentrada no se utiliza para su presión, hay solamente un 0.5 a 1% de líquido regional en el que recién puede ser excretado. Ya prácticamente el riñón se absorbe en su totalidad. Y esa imagen seguramente ya han visto en los aspectos de fisiología. En esta imagen pueden ir viendo la cantidad de concentraciones que puede haber. Las números obviamente se refieren a la osmolaridad y donde normalmente la osmolaridad normal empieza a un medio medio. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? Pues la verdad, vosotros están. Ya, los rangos, 280 a 320 puede ser, ¿no? Un rango que no se me gusta como líneas generales. Acá lo toman como línea general de 300, ¿no? Cuando es la salida. Entonces tenemos transporte activo de cloro de sodio, tenemos una división de cloro de sodio también, una división en la orina, en las flechas negras. En las flechas delgadas están las menores concentraciones de agua, las mayores entrada o salida de agua. ¿Listo? Entonces, en la asa de Henle, en la parte inferior, como esta parte es la que ya está realizada de otra más. Pero en la parte donde sube la osmolaridad, obviamente es donde los líquidos aumentan, ¿verdad? Sobre todo donde dicen libros cientos, hay intercambio entre esa salida de agua. Y bueno, en los ciclos, donde pueden ver, sobre todo en la porción del ciclo proximal, el asa de gente descendente, el ciclo distal y el ciclo colector es donde se ven las flechas, donde solamente hay movimiento de agua, ¿no? Ya está. Hablando algo de función endocrina del riñón, sabemos que dice la secreción de la renina cuando la presión de las arteriolas desciende, los riñones activan, secretan renina, que es la que inicia el mecanismo renina, angiotensina y aldosterona, ¿no? La captación de sodio y mantiene el control hormonal del fluido hídrico del organismo. Entonces, ¿quién produce la renina, chicos? ¿Se acuerdan? La renina, ¿quién produce? Ahí es por intervención. La renina. ¿Qué es el riñón? Allá, el riñón. Centros capitales. Todos los principales. No. Ya. La eritropoyetina dice que las secreciones de la renina se encargan de la producción de la mayor parte de la eritropoyetina, más o menos entre el 80 y 93 para la médula ósea. Entonces, tanto la eritropoyetina como la renina se producen en las células extracelulares. Claro, es eso. Activación de la vitamina D, ¿cómo se activa? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase de vitaminas, ¿verdad? La primera activación es en el hígado y la segunda activación como calcitriol que manejamos en el riñón, con la 1,25 y hidroxicolecalciferol, ¿no? O 1,25 de vitamina D, también conocemos, que es la forma activa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Eso lo tenemos que repasar. Y yo me doy cuenta que básicamente todo lo que hemos hablado es acá, en la función renal. Es algo de fisiología, fisiopatología, y todo lo que hemos hablado en la parte nutricional complementa. Por eso este examen tiene que irse a todo. Porque es básicamente lo que hemos hablado acá. A ver, ¿qué podemos hablar de los procesos patológicos y consideraciones sintéticas en la parte del riñón? Obviamente tendremos que ver primero las alteraciones del riñón, ¿no? Dice que dentro de las alteraciones del riñón tenemos las agudas y las crónicas. Glomerulonefritis aguda o síndromes nefríticos. Esto van a hablar muchos de ustedes también. Este proceso es un proceso inflamatorio. Afecta a los glomérulos y es la tercera causa principal de enfermedad renal crónica en esta biopsia. Los síntomas clásicos son hematuria y proteinuria. Aunque también se puede producir edemas, hipertensión. Otras personas pueden experimentar anorexia, ¿no? Por eso ya acá sí puede entrar la malnutrición, ¿no? La anorexia. En las fases avanzadas lo que contribuye a los problemas de alimentación
enfermedad progresa hacia una afectación renal, puede desarrollar signos de oliguria y hasta morir. Muy bien. Dice que los nefrólogos y los nutricionistas están a favor de un apoyo nutricional óptimo general con proteínas adecuadas, pero las modificaciones de la dieta no son cruciales. ¿Qué quiere decir? Que en estos casos agudos la dieta va a ser la misma que hemos visto anteriormente, ¿no? Dietas con valores proteicos que ya hemos visto, ¿no? 0.8 o 1.2, dietas con potenciales calóricos que ya hemos visto, como 30 kilocalorías por kilo de peso, ¿cierto? Esa es la dieta convencional, no necesita ningún ajuste realmente. La diuresis y las pérdidas insensibles dependerán de las recomendaciones de la ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, estos pacientes renales a veces como hay mucho edema, no requieren mucho líquido. El otro síndrome que también vemos viendo mucho es el famoso síndrome nefrótico, ¿no? Es el resultado de una lesión en el tejido de la nefrona que afecta a la membrana de filtración principal del glomérulo, ¿no? Lo que permite el paso de las proteínas ahí me equivoqué, es túbulo, ¿no? Al túbulo. Entonces estas proteínas ya entran. ¿Qué quiere decir? Que dijimos que no deberían entrar en el túbulo, que ya se van a excretarnos, ¿no? Y se supone que nosotros no debemos excretar proteínas. Esto trae alteraciones en los flujos, obviamente, porque nos jala a veces más agua. Las causas más frecuentes de la nefrosis son las infecciones como los fármacos, ¿no? Las neoplasias, la preeclampsia, la misma glomerulonephritis, que es una inflamación de los glomérulos, ¿no? Las enfermedades como la diabetes mal controlada y el lupus eritematoso. O sea, en las alteraciones renales no solamente están las alteraciones metabólicas, sino también aún las autoinmunes, ¿ya? Las autoinmunes y las metabólicas. Dice la gran pérdida de proteínas en la orina a causa de la nefrosis, más de 3 gramos al día, ¿no? Es lo que vamos a ver en el examen de orina. Provoca hipoalbuminemia, edema y ascitis. Eso es obviamente, si estamos perdiendo proteínas por la orina, pues obviamente va a haber menos en sangre. Una cantidad de proteínas inadecuada en sangre hace que se acumule líquido en la cavidad renal, ya que la presión osmótica es demasiado baja para devolver líquido a la circulación, ¿no? A ver, ¿qué más? El tema de edema, se produce una desnutrición general y el edema y el ascitis suelen enmascarar la magnitud del peso, ¿verdad? Cuando una persona normalmente empieza a perder proteínas, tiende a hincharse. De hecho, en la hipoalbuminemia severa lo que más aparece son los edemas. Y estos edemas, si quieres calcularlo solo con el peso, vas a falsear, porque obviamente el cuerpo va a estar lleno de agua, pero no de proteínas. Y hemos dicho que uno de los marcadores más importantes para ver la desnutrición es la cantidad de albúmina que tiene una persona. No, los objetivos de la terapia nutricional médica. Ya está, esta es la lámina que nos interesa. Para el síndrome nefrótico, una dieta que tenga cantidades moderadas de proteínas. No hay mucha diferencia, ¿verdad? 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día. Destacando las proteínas de fuentes de alto valor biológico. ¿Cuáles son las fuentes de alto valor biológico? Las proteínas normalmente de origen animal, ¿no? Fácil digerible, la del huevo, las proteínas de pollo, pescado, son de alto valor biológico. Las proteínas las únicas proteínas de alto valor biológico en los vegetales es la soya. Y hasta ahorita no me comprobaron que había otra. Y yo sigo teniendo en cuenta en mi literatura que la soya sigue siendo la única proteína de alto valor biológico con todas los 9 aminoácidos esenciales que necesitamos. Muy bien, las concentraciones de nitrógeno en sangre y la tasa de filtración refrigerada ayudan a la nutrición cristal y disfrutar la ingesta total de proteínas. Entonces, tenemos que ir obviamente ver el nivel de nitrógeno para ver los balances integrados, ¿no? Entonces dice, también es importante la diuresis si va disminuyendo la filtración, ¿no? Entonces, eso depende también de la cantidad de proteínas que se va a dar. La energía debe ser adecuada para mantener el estado nutricional. Las necesidades pueden ser de hasta 35 kilocalorías por kilo.
Entonces, entre 35 y 40, igual no hay mucha variación. Yo creo que en la primera parte de que es cicloviolonefritis, cicloviolonefrosis, síndrome necrótico, no hay mucha diferencia en la cantidad de porciones de calorías, ¿no? Y es importante el tema de las grasas, no deben de superar el 30% de la cantidad de calorías totales. Eso sí sabemos ya de impacto, si hemos hablado, ¿cierto? Cuando nos dijimos que es lo primero que hacemos en una dieta, calcular la cantidad de kilocalorías totales por kilo de peso. Entonces pueden usar la fórmula, hay una fórmula muy utilizada por 30, sí. Básicamente no es lo mismo, pero hay una fórmula, esto sale de una fórmula de un no es un dietrólogo, es un fisiólogo. Y tiene una fórmula grandota, sí, para personas que hacen actividad física, que tiene que ver varias variables, que si hace actividad física o no, que si es hombre o mujer, que si es adulto o que tiene muchos años o no, y de ahí sale una fórmula grandota. Entonces, cuando tú vas a estar reemplazando, en general va 30-35 kilocalorías en este caso. Es con Anderson, ahorita no puedo ya. Dice, entonces este es el objetivo de la difusión en nuestros pacientes. Los pacientes deben incluir en una dieta fuentes de grasa poliinsaturada, como en todas las dietas, ¿no?, que represente hasta el 10% de sus calorías totales, ¿no? Sodio y potasio para reducir los síntomas de edema también, pero deben tener una ingesta limitada, de 1 a 2 gramos al día. Chicos, el potasio, por si acaso, está en todos los alimentos, ¿no? En todos los alimentos está el potasio. Si ustedes no se hagan problemas, no van a encontrar el sodio. El sodio es básico, está en la sal, ¿no?, pero el potasio está en todo tipo de alimentos. Parte del calcio se une a la albúmina en la sangre. A medida de que dice la albúmina se pierde a través de los túbulos dañados, también se pierde el calcio. Además, las concentraciones básicas de vitamina D activa disminuyen la absorción de calcio, por lo tanto se recomienda entre 1 a 1.5 gramos de calcio al día. ¿Listo? Pero no superior a 2. 1 a 1.5, normalmente las tabletas de calcio, chicos, vienen de 1000 a 1200. Ya, entonces viene calcio como dos presentaciones, vienen como carbonato o como citrato. Entonces ustedes escogen la que más te convenga. Igualmente decían que el citrato se absorbe más, pero la realidad es lo mismo. En este caso solamente creo que aclarar o resaltar que dice que no tenemos que dar más de 2 gramos. Cuando hay las preguntas o en literatura parece que vean algo que no se haga, normalmente eso pregunta, ¿no? Algo de que no, tal cosa no, o cuidado con este detalle, ahí tienen que resaltar ustedes, no resaltar todo, ¿no? Y dice que deben limitar la ingesta de fósforo de más o menos a 2 miligramos por kilogramo, pero todo esto va a ser siempre controlado con la parte analítica que pides a un paciente. Muy bien, entonces, cuando hablamos de una insuficiencia renal aguda, dice los riñones sanos pueden dejar de funcionar de forma repentina, ¿no? Tras una alteración, puede ser una alteración metabólica como la diabetes, una lesión traumática como un accidente de tránsito, como un estallamiento renal, ¿no? Pierde muy grotesco, lo que produce una situación potencialmente mortal. Claro, porque si hay un problema muy grave, nosotros saben que el riñón es uno de los órganos más nobles que tenemos. Entonces, no tenemos mucho tiempo de vida si es que los riñones no funcionan. Dice, los principales factores de riesgo para el desarrollo de una lesión renal aguda, también conocida como insuficiencia renal aguda, son de edad avanzada, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Se trata de una urgencia médica. Entre los pacientes deben desempeñar importantes funciones de apoyo. Existen 3 categorías de insuficiencia renal aguda dependiendo de su causa subyacente. Esto se refiere, chicos, al daño propio que puede tener el riñón. Entonces,
tema de la clasificación de alteraciones de insuficiencia renal aguda, que de hecho también ustedes lo van a revisar después, va dado en la falla aguda prerenal, la intrarrenal y la postrenal, ¿no? Entonces, la prerenal es obviamente todas las que suceden normalmente antes de llegar a la arteria desde los glomérulos, ¿no es cierto? Esa es una forma más frecuente y representa el 60 al 70% de los casos. Se produce una disminución de la tasa de filtración debido al flujo sanguíneo inadecuado. Entonces, ¿quién causa esta prerenal? Fármacos, aires, ¿no? Alguna obstrucción que haya antes, sepsis, shock, deshidratación, hipotensión grave, ¿no? Deshidratación también se puede causar. Y de todos estos, ¿cuál será la más común? ¿Cuál? ¿Cuáles han visto ustedes? ¿Ustedes han visto alguna? Deshidratación. Si estaríamos en el capítulo de adulto mayor, con seguridad es deshidratación. Porque no saben la cantidad de abuelitos que vienen al hospital mal, que están con dolores, etcétera, simplemente porque les falta agüita. Te chorreas un poquito de agüita, te pasas un clorinito y se acabó. Y están recontra bien. Entonces, deshidratación en el adulto mayor quizás es una primera causa. Ahora, un adulto joven, bueno, de repente, si él tiene comorbilidad también, ¿no? Pero secundaria a otros problemas, en falla renal, pues definitivamente la diabetes y la hipertensión son los que tendríamos, ¿no? Ahora, yo he visto una falla renal por AINES también. Ya pacientes que utilizan mucho diclofenaco para el dolor, ¿no? Este tipo de fármacos, sí, ya una insuficiencia renal aguda. Ahora, chicos, bioquímicamente, antes de pasar, porque esto es cortito, solamente para darle algo más de información, ¿cómo ustedes saben si el paciente está con una falla renal aguda o cómo se dice que ya es algo muy grave, que necesita diálisis? Pues cuando lleve más bien. Ya, y si se quieren ver simplemente por los exámenes básicos, creo que la tasa la puedes calcular por la creatinina, ¿cierto? Y cuando ya dices que un paciente es más o menos se opta para una diálisis, ya sabes que está en una falla renal. ¿Cuándo tú crees que puede hacer no este paciente que está para diálisis? También puede hacer filtración está muy bajo. Ya, pero de valores de creatinina y urea también hay. Dicen que la creatinina más de 10 y la urea más de 200, dicen que ya son criterios de diálisis. ¿Ya? Es que muchas veces puede haber alguna versión en el cálculo de órdenes, pero la urea también es importante en estos casos. Entonces, en la insuficiencia renal aguda, la segunda parte, que sería la intrínseca, o sea, propia, es el resultado de una lesión en la parte específica del riñón. La causa frecuente comprende la glomerulonefritis, o sea, la inflamación del glomérulo, ¿no es cierto? La necrosis tubular aguda, que es básicamente, que puede ser básicamente por un infarto renal. La nefritis intersticial aguda, las obstrucciones vasculares y las infecciones, la nefrotoxicidad por antibióticos también. Y en este caso, ¿cuál sería la diferencia con los otros? Que en este caso el problema empieza a dañarse netamente en el glomérulo. ¿Ya? También los estudios de contraste radiológicos, que utilizamos un primario, ¿no? para sacar exámenes. Por eso que este tipo de exámenes de contraste normalmente suelen pedir creatinina, ¿verdad? Cuando hacen una tomografía contrastada, te dicen que hay creatinina para ver si estás normal, ¿no? La quimioterapia, y la postrenal, pues obviamente es ya saliendo, no de salida. La postrenal ya nos hablamos de casos de más de reflujo, ¿no? De obstrucción después. En este caso ya sea prostática, de la vejiga, de diabetes, ¿cierto? Entonces implica la obstrucción del flujo de orina. Las causas más frecuentes son la hiperplasia prostática, con retención de orina, cálculo ureteral,
y las obstrucciones de tumores, coágulos se puede ver, ¿no? ¿Ya? Es un tipo de flujo, por así decirlo. Entonces, hay una clasificación, que es la clasificación de Rigle, que da el riesgo de disfunción renal, insuficiencia de la función renal, la pérdida de la función renal, la lesión del riñón, la nefropatía terminal. Hay una tabla, lo importante de esta tabla para los criterios de Rigle, no les voy a preguntar estos estadísticos cuántas veces más de lo normal, pero sí me gustaría que mantenemos la parte de evidencia sea bien clara. Los criterios relativos a la eliminación de orina. ¿Listo? Y saber los términos de evidencia, por eso ya determinados lo que es polaturia, liguria, oliguria, anuria, eso es muy claro de cuánto se produce cada uno de ellos. No sé si quiero contar, la parte de evidencia es muy importante. Entonces, en estos criterios, en el estadio 1, dicen que menos de 0.5 mililitros por kilo de peso corporal, dicen durante 6 a 12 horas. En el estadio 2, menos de 0.5 mililitros de peso corporal durante más de 12 horas, ¿no? En el estadio 3 hay menos de 0.3 kilogramos por hora, en este caso es por hora durante más de 24 horas. O bien una anuria de más de 12 horas es una anuria. Entonces, para estos pacientes con una insuficiencia renal aguda, dice la guía nutricional en los pacientes con enfermedad aguda ayuda a reducir los riesgos de desnutrición energética y proteica. Una cantidad adecuada es importante para mantener la función renal y preservar el tejido magro, por lo tanto, se recomienda lo mismo. Por eso les dije que no hay mucha variación, ¿no? 0.6, 0.8, 1.2, ¿no? En pacientes que no estén en diálisis. Y los pacientes que estén en diálisis le damos un poquito más de proteínas, ¿no? 1.2 o 1.5 son las recomendaciones que se dan para estos pacientes de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Las recomendaciones para la ingesta de energías, no hay mucha diferencia, igual 25 o 35 kilocalorías por kilo de peso, ¿no? Y eso se ajusta dependiendo de cada paciente. Igual la parte de las grasas no hay variación, no debe superar más del 30%, no debe superar más del 30% y por lo menos el 10% de grasas poliinsaturadas. Entonces, se repite, la parte nutricional de estos enfermedades tiene mucha variación. Ya, dice la dieta debe responder a las pérdidas tanto de sodio como de potasio, de 2 a 3 gramos por día de cada uno, ¿no? Y fósforo y calcio, el nutricionista determinará la ingesta dietética de fósforo adecuada en función al peso corporal. Va de un intervalo entre 8 a 12 miligramos de fósforo por kilogramo, ¿no? La hiperfosfatemia durante la fase de anuria provoca la reabsorción de calcio en los huesos. Y las necesidades de líquidos son muy variables, ¿no? En general, en estos pacientes, lo que se tiene que calcular, por eso yo les dije que se centren mucho en la parte de la diuresis, porque en estos pacientes, en líneas generales, lo único que se tiene que hacer es reponer la diuresis. O sea, si tú controlas la orina de 24 horas y ha orinado 1 litro, el nutricionista tiene que reponer ese litro y una recomendación de más de 500 mililitros, ¿no? Nada más. Entonces, inicialmente se puede recomendar 500 mililitros de líquidos más la diuresis diaria. Ahí queda. ¿Cuántos 500 mililitros? Medio litro son 2 tazas de agua, es lo único que van a tomar, más lo que se ve aquí. Si el paciente está en oliguria, pues por eso es tanta restricción de agua. Muy bien, ahora viendo algo de la enfermedad renal crónica, ya obviamente su nombre lo dice, todas las afecciones anteriores que hemos visto, la ira renal, la prerrenal, la intrínseca, la postrenal, todas las alteraciones metabólicas, las alteraciones autoinmunes, las alteraciones por nefrotoxicidad, las alteraciones por infecciones recurrentes del riñón, todas esas alteraciones te pueden llevar a enfermedad renal crónica, todas. Entonces es una alteración progresiva del tejido renal que deteriora todas las funciones del riñón, ¿no? Quedan pocas ahí me equivoqué, nefronas, ¿no? Funcionales, y se determina gradualmente, esto es
desarrollo lento y no existe una cura. Acá vamos a corregir, chicos. Este no es el cerebro, ¿no? Ya. Me he estado durmiendo ya, creo. Dice alrededor de 15% de la población tiene una enfermedad renal crónica. La prevalencia es mayor en personas de más de 60 años. Las principales causas, como ya habíamos dicho ahorita, la enfermedad metabólica, ¿no? Que afecta a los riñones. A la cabeza, diabetes, siempre preguntan diabetes y de hipertensión como las dos enfermedades clásicas de la enfermedad renal crónica. Síndrome metabólico, ahí está. ¿Qué es el síndrome metabólico, chicos? Punto. ¿Qué es el síndrome metabólico? Con esto verás. Es un conjunto de signos. Quien me dice que es un síndrome metabólico, ya por lo menos siquiera un 80%, porque ellos de repente no han llegado bien al síndrome metabólico. La diabetes es síndrome metabólico, la hipertrigliceridemia es síndrome metabólico, la obesidad es síndrome metabólico, la obesidad central es síndrome metabólico, hipercolesterolemia es síndrome metabólico, hipertrigliceridemia es síndrome metabólico. Lo que yo quiero que le digan es conceptualmente un síndrome metabólico es cuando pasa esto y termina en esto. Y por eso lo tenemos que estar junto con un conjunto como de síntomas. Ya. Serían eso. O sea, por ejemplo, si es de hipertensión puede ser presión elevada, Ya. diabetes o problemas con insulina o pan. Ya vas en el 30, es un aumento de las vas al 30%. Y de ahí, ¿qué es lo que manda en el síndrome metabólico y a qué queremos llegar y por qué? ¿Qué podría generar esto? Todo ese conjunto podría generar enfermedades autoinmunes. No, estaba haciendo por ahí, yo pensé que te ibas a decir. Conjunto de trastornos que pueden desencadenar enfermedades cardíacas. No, muy bien, punto. ¿Dónde está Ernesto? Voy a probarlo así. Chicos, el síndrome metabólico es a la cabeza obesidad central. ¿Ya? Es obesidad central. Cuando dicen síndrome metabólico, lo primero no es la glucosa alta, la hipertensión alta, no. Síndrome metabólico, cuando habla, lo primero que se mide es perímetro abdominal. Esto es normal del síndrome metabólico, ¿no? Ahora hay medidas europeas, asiáticas, según las guías de la pelea. Va a ver que el hombre tiene que tener menos de 93, la mujer menos de 82 centímetros, etc. La abdominal central, la obesidad central, perdón, es el problema principal. Y de ahí tiene que cumplir otros criterios más, por lo menos dos. Obesidad central más triglicéridos altos, ya va uno. Obesidad central más HDL bajo, ya va otro. Obesidad central más hipertensión arterial, basta con que tenga 130 milímetros de mercurio de presión sistólica mayor, ya está otro. ¿Listo? Entonces ya tienes alguno de esos. Juntas cualquiera de estos con obesidad central, más dos de los que estamos hablando, te da un síndrome metabólico. Pero ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué hemos hallado el tema para qué hemos llegado a ese diagnóstico? Para saber que este paciente que está en síndrome metabólico tiene riesgo cardíaco, nada más. Porque lo que te mata en un síndrome metabólico es el corazón. Entonces, cuando esto lo vemos más en endocrino, ¿verdad? Medicina comunitaria, endocrino, medicina interna, lo ves. Medicina general, ustedes van a ver esto. ¿Para qué? Para que este paciente no llegue al cardiólogo. Porque cuando ya llega al cardiólogo, pues ya, digamos que estamos ya del 50% para abajo, ¿no? Ya le empiezan a dar su aspirina, su sangre, todo lo que es. Entonces, síndrome metabólico, ¿ya? Y eso tiene también mucho que ver con las infecciones renales, porque las dislipidemias también dañan el riñón. La hipertensión daña el riñón, el sobrepeso, ¿bien? ¿Listo? Entonces, en la enfermedad renal crónica, como dijimos, todo daña el riñón. De forma progresiva, obviamente. Lenta, progresiva e incurable. ¿Ya? Esa es la alteración renal. Es lenta, es progresiva y es incurable. Entonces, la naturaleza de las enfermedades subyacentes dice los cambios crónicos de los riñones pueden implicar una extensa cicatrización del tejido renal, que distorsiona la estructura del riñón o pierde gradualmente su capacidad para mantener el equilibrio metabólico. Incluso los riñones en las ecografías también empiezan a tener ciertas
alteraciones en el tamaño de la corteza y de la médula renal. Por eso los psicografistas dicen que esto parece una enfermedad renal crónica, solamente con ver las diferencias entre la corteza y la médula renal, aunque se puede ver claramente con una ecografía. Las complicaciones a largo plazo más frecuentes son la desnutrición, los trastornos óseos, minerales, anemia, todo, porque obviamente el riñón es uno de los órganos que más intervienen en nuestra homeostasis equilibrio. Entonces, en esta enfermedad renal tenemos estos estadios, estos en los que ya hemos visto anteriormente y siempre los vamos a ver, ¿no? Que corresponden mejor dicho, a la tasa de filtración. Del estadio 1 al 5, tasa de filtración nuclear menos de 15 millones por mililitro, pues ya sabemos que es una falla renal inminente para diálisis, ¿no? ¿Cuál es la primera diálisis que se inicia normalmente? Iniciamos una diálisis de rescate a veces por CVC, por catéter venoso central, ¿verdad? Luego la preparamos al paciente con una fístula para la diálisis ya programada. Y los que son aptos para la diálisis peritoneal es la primera, ¿cierto? Dice, el objetivo es proporcionar las proteínas adecuadas para mantener la integridad de los tejidos, igualmente es limitar. En este caso, si se han dado cuenta que ya no va para arriba, sino va para abajo, de 0.6 a 0.8 gramos de kilogramo por día. Una tasa de filtración glomerular menos de 30 se recomienda entre el 0.8 a 0.9 gramos por kilogramo. Cuando la nefropatía diabética coexiste, los hidratos de carbono y las grasas deben aportar suficientes calorías igual, de 23 a 35. Tenemos acá hay un poco menos, ¿verdad? En cantidad de calorías, sobre todo porque se toma en cuenta este tipo de pacientes que la primera causa es diabetes y hay que tener mucho cuidado con la cantidad de calorías que se da. El sodio y potasio recomendados en los valores entre 2.3 gramos por día. Cuando doy dieta para un paciente renal diabético, las kilocalorías en la función de carbohidratos lo vamos a dar igual, entre el 50 al 55%, entre el 40 al 55% de carbohidratos. Estos carbohidratos son de simples o de complejos. Sí, para un paciente renal diabético, obviamente. Simples. Simples, ¿no es cierto? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo va a ser simple, chicos? Si es diabético. Porque Los las carbohidratos simples, la azúcar pura. ¿Se acuerdan? Los sacáridos corresponden al grupo de carbohidratos simples. El resto son complejos. Chicos, son carbohidratos complejos. No se indiquen carbohidratos simples. ¿Ya? Dieta para paciente diabético, incluso ya hasta de memoria lo sabemos. Paciente debe cumplir con dieta para paciente con diabetes. Se puede calcular entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso, de los cuales evitar hidratos de carbono simples, ¿no? De preferencia hidratos de carbono complejos y proteínas totales, de acuerdo a la falla renal. En general, si han visto mucho el número 0.8, es porque eso normalmente dan los expertos. 0.8 kilogramos por kilogramo de peso, ¿no? Con restricción y con precaución en lo que es fósforo, ¿no? Calcio 1.5 gramos, vitamina D 1000 al día, en su forma activa, obviamente, porque si es un paciente renal en falla terminal, no le vamos a dar vitamina D entera, ¿verdad? Porque no va a haber quien active, el riñón ya ni funciona. ¿Quién va a activar la vitamina D? Tienes que dar en su forma activa, o sea, como calcitriol, ¿no? 1, 25, hidroxi, colecalcitriol, ¿no? La restricción moderada de fósforo en la dieta depende de los valores de laboratorio, ¿no? Generalmente se limita a 80 a 1000 miligramos por día, ¿no? La concentración sérica de fósforo, siempre y cuando esté más de 1.6 miligramos por decilitro. Por eso que este tipo de indicaciones se tienen que dar con un examen de laboratorio. Ya bueno, y esta es, digamos, la que he visto, la que más se puede aproximar a lo que hemos hablado en lo que es las dietas, calculando primero las calorías totales, entre 30 a 35 calorías por peso, ¿no?
repartimos más o menos, si ves en cantidades, como un ejemplo, de 2000 calorías, no más del 30% en lípidos, ¿no? Entre 50 y 60 de carbohidratos. Preferir, chicos, los complejos, ¿ya? Preferir los complejos, no los simples, ¿ya? No los simples en cantidad. Y proteínas, 0.8, 0.9, 50% siempre proteínas de alto valor biológico, ¿no? Ya, chicos, en la parte renal, como les digo, se repiten mucho los números, no es nada complicado, más es realmente ubicarse, ¿no? ¿Qué tipo de falla renal está? Nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a conversar mañana. Esta es la última diapositiva que tengo. Mañana vamos a hacer las 20 preguntas. Van a entrar básicamente Todo. 60%, 70% de ayer y de hoy. El resto va a entrar de las dos primeras fases. Y solamente vale 10 puntos. 0.5. El resto son las asistencias, y todas tienen asistencia, pues más o menos tienen alrededor de 5 puntos más. Si tienen su exposición, tienen 3 puntos más. Más o menos es así, sacando, y si tienen intervenciones, tienen 3 puntos más, ¿no? ¿Qué es la intervención? Una intervención tiene Ligeia, una intervención tiene Ángel, una intervención tiene Mauricio, 2 intervenciones tiene Ernesto, 2 intervenciones tiene Sandra. Ya está. Ya, más o menos así va. 10 puntos tengo. Por piedras, no, pero ¿Para qué no hablaste? Ahí está tu intervención. Chicos, no se preocupen, tranquilidad, solamente hay que repasar la diapositiva. igual